de parafiscales en Colombia a través de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, donde su director es el doctor Jorge Mario Campillo, y ya lo tenemos a esta hora. Doctor Jorge Mario, muy buenos días. Muy buenos días, Marta Isabel. Feliz de estar en el municipio de Yopal y a todos los habitantes del departamento de Casanare un especial saludo de la unidad. Bueno, esto de los parafiscales a uno lo asusta porque la mayoría de personas no saben cómo funcionan, y en eso me cuento, cómo es que le hacen le quitan a uno de su salario un porcentaje para llevarlo supuestamente a beneficio a nivel nacional a unos programas como el SENA, el ICBF, otras acciones que también de allí se captan recursos. Empecemos por esa parte. ¿Qué son los parafiscales para que los ciudadanos tengan la oportunidad de entender este tema? Bueno, los parafiscales son unos aportes que realizan los ciudadanos con el fin de obtener un beneficio como retribución. Esos aportes, bien sea para las personas que tienen un ingreso, lo deben cotizar en el caso de los obligados independientes a seguridad social, como es el caso de la salud, las pensiones y en algunos casos riesgos profesionales. En el caso de los empleadores, Marta Isabel, el tema debe ir frente a los aportantes, porque los aportantes deben pagar sí subsistemas completos. Cuando hablamos de aportantes hablamos de empleadores. Y entonces deben pagar 6 subsistemas que son, entonces, no solamente la salud, la pensión de sus empleados, los riesgos laborales porque los deben tener protegidos en esa empresa, sino que además deben pagar ahora el SENA y el ICBF cuando hagan aportes o realicen aportes sobre más de 10 salarios mínimos. Y en todos los casos deben pagar un 4% también sobre los empleados para las cajas de compensación familiar para que obtengan los beneficios que estas entidades ofrecen al colombiano. Permítame, porque usted está diciendo que esto ya no lo paga el contribuyente cuando uno es cotizante ante una EPS, sino que esto lo estaría pagando ya el empleador. ¿Todavía al empleado se le descuentan porcentajes o en su totalidad lo paga el empleador? Hoy en día tenemos que diferenciar 2 aspectos fundamentales frente al tema de los parafiscales. Y esa es la orientación que traemos hoy al municipio de Yopal. Frente al tema de los independientes, aquellos que no tienen un empleador asignado, ellos cargan con todos los aportes. Deben pagar salud, pensiones y, dependiendo de la actividad que ejerce ese independiente, debe aportar a los riesgos laborales para poder estar protegido. En el caso de los dependientes, que son aquellos que tienen un empleador, la reforma tributaria del año 2012 trajo la 1607, que es una ley de la República, trajo algunas modificaciones fundamentales sobre el tema del ICBF y las cajas de compensación, los cuales ya no los paga directamente ese empleador como aportes parafiscales, sino que se descuentan de un impuesto que se denomina el CRE. Frente al tema de la salud, es muy importante darle a conocer a la comunidad que la ley, también reforma tributaria 1607, a la cual hacíamos mención, ya le quitó a partir de enero de este año la obligación que tenía ese empleador de aportar por salud sobre su empleado. Tenía un porcentaje del 8.5% que aportaba ese empleador, ya no lo aporta, liberando así la carga también, buscando que el gobierno nacional pues fomente la creación de empleo. Es decir, ya en el caso de los trabajadores que son dependientes, que tienen ese empleador a su cargo, pues pagan ellos el 4% de su salud, y en el caso de pensiones el empleador se aporta lo que le corresponde a él en un 12% y 4% también en pensiones a cargo del trabajador, para un 16% que se aporta al sistema de pensiones en Colombia. El riesgo laboral es ese empleador. ¿Y entonces quién pone lo que ponía lo que ponía el empleador? ¿Quién lo pone ahora, doctor? Lo que ponía el empleador lo pone ahora con la reforma tributaria, las utilidades de la empresa, cuando en el momento de liquidar esas utilidades pues hayan generado esos valores, simplemente se destinan al ICBF, a las cajas de compensación, al ICBF, al SENA, y se destinan también al pago de salud de los colombianos. Y por ejemplo, con esa nueva modalidad de las SAS, que cuando se insolventan o se declaran en quiebra, pues no le van a pagar a los trabajadores absolutamente nada de la seguridad social y no van a tener a dónde quejarse. ¿Cómo hace el Estado?
Nosotros ahí entramos como unidad de gestión pensional y parafiscales a controlar precisamente esas denuncias, y con los organismos de control y con las bases de información que maneja esta unidad, de la cual se nutre de toda la fuente, no solamente de la información de la DIAN, sino también de las cámaras de comercio. Cuando las empresas están en un estado de liquidación, pues actuamos para poder proteger esos derechos y las deudas que tienen sobre los aportes a la seguridad social y a los parafiscales de los colombianos. Entonces, nosotros invitamos a que denuncien también a esas personas que vean que la empresa está de pronto haciendo una mala jugada para no pagar esos aportes, y lo pueden denunciar al 018-423-423, que es nuestra línea de atención al ciudadano a nivel nacional. Permítame, doctor, que es que aquí también tenemos otras empresas. Nuestro amigo acá... Yo, por ejemplo, mi empresa, yo que me voy a demandar a yo mismo. En ese caso, ¿en qué caso un trabajador, digamos, no podría pagar pensión, digamos, porque no le alcanza la plata, porque es independiente? ¿En qué caso no le alcanza? ¿Cuál es el tope mínimo, digamos, a fin de mes? Porque, por ejemplo, a Martica la agarraron a ISAS. ISAS, sí. Bueno, cuando el sistema maneja unos rangos, sí, las personas que tienen unos ingresos no deben cotizar por debajo de un salario mínimo, y tampoco pueden cotizar sobre 25 salarios mínimos. Ese es el techo, ese es el tope legal, son 25 salarios mínimos, y lo mínimo que deben aportar es sobre un salario mínimo. ¿Para un independiente cuánto es el porcentaje, doctor? ¿El salario mínimo? No, sí, pero uno paga un porcentaje de 12.5%. ¿Cuánto es? Se cayó la llamada con... Es que uno no paga el salario mínimo, uno, digamos, sobre el salario mínimo por 12.5%, y ahí sale lo que tienen que pagar. Eso era lo que yo quería hacer la pregunta. Pues se cayó la llamada con el doctor Jorge Mario Campillo. Y uno que lo contratan ya por orden de prestación de servicios, mejor dicho, orden por aquí, orden por allá, y eso todo para... No, me ha dicho, está muy arrecho esa joda. No, y el 4% que ahora le toca al trabajador dependiente asumirlos. No, o sea, ¿siempre le tocaba? No, le tocaba al empleador, pero sí, desde la ley del 2012, ahora nos toca a nosotros, más el 12% que nos quitaban normalmente, entonces estamos asumiendo 16. El 16%. Exactamente. ¿Sí? Vea pues. Esas son cositas que han cambiado en este momento en la parte tributaria, que afecta directamente lo que es salud, pensiones, riesgos laborales y la implicación que se tiene en la parte ya de participar, por ejemplo, con Facasanare en estas ¿cómo se...? Cajas de compensación. Cajas de compensación, que se consideraba que... Y aquí en Yopal hay solo con Facasanare, ¿cierto? Sí. No, también únicamente. con Faboy. No, ¿sí? con Faboy ya no, ya no está. Con Facasanare únicamente. Con Facasanare. Pues estábamos o seguimos hablando, no sé, sabemos si ya perdimos comunicación, lamentablemente, y nos estaban explicando cómo es que funciona esto, cómo es que el gobierno nacional, a través de esta normatividad, pues viene imponiendo estas cargas hacia los empleadores y hacia los empleados. Y el trabajador independiente, Kelly, si pusimos atención, pues lamentablemente tiene que pagar salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación. Riesgos profesionales en el evento que le toque. Y la caja de compensación no es pues obligatoria. La mayoría, porque si usted es electricista, ¿sí? Y va a hacer un trabajo... No, si es electricista y no le exigen, no lo paga. ¿Cómo no? No, usted claro. llega a tener un accidente laboral. No, si no le exigen, no lo paga. Es que hay empresas que solo exigen salud y pensión. Es que no es la Digamos, empresa. si usted- Es que no es la es tu empresa, deber. Cristian. Debes pero hacerlo. que si usted dice, bueno, Cristancho, no. Sí, obvio. Usted tuvo un así como todo. accidente y no lo puede pasar. Es que el deber de uno es mucho, pero de ahí a que uno lo cumpla. Y ahí a que el trabajador colombiano lo cumpla. La normatividad obliga, pues, que respondan por salud, por pensión, por riesgos laborales y por el resto de acciones que se tienen que dar. Bueno, esto es lo que vamos a encontrar, parte de esto. Esta es una de las entidades que van a estar en esta feria de prestación de servicios que el DNP pues ha organizado para el departamento de Casanare, hoy en el Parque del Resurgimiento del municipio de Yopal. Allí va a estar la dirección de parafiscales de la unidad de gestión pensional. En segundos venimos con el DNP. Vamos a un corte comercial. Seguimos dando cantaleta.